¡Hey, Chaligut! Y bienvenidos a este segundo video y continuación del anterior, que si no lo viste ahora mismo está apareciendo aquí en esta pestaña para que le des clic y me des más visitas. ¿Y dónde nos quedamos? Pues en el 2005 con la Game Boy Micro, pero retrocediendo un año 2004, ya que aquí es cuando salió la siguiente generación, donde la Micro fue la última Game Boy que salió, cambiando de nombre por si la cagaban y así no dañar ese nombre que generaba miles de yenes y poder regresar a él si no salía el negocio, pero todo lo contrario, ya que fue un hitazo, y sí hablo de la Nintendo DS. La famosa Nintendo DS o Nintendo Developer System para los programadores o Nintendo Dual Screen para los compas, que ya hay miles de videos hablando de su historia, curiosidades y lanzamientos, y como bien dije en el anterior video, no pienso repetir lo mismo que dicen los otros 20.000 videos de la DS, sino que voy a repetir lo que dicen 100 videos, porque uno más, uno menos. Vamos con las specs. Y es que este pequeño aparatito de la séptima generación de consolas, que ya no se nombra por bits ni esta ni todas las que le siguen, pongo imagen si quieres saber más, inspirado en las Game & Watch, lanzado en 2004 por $149 y con un peso de 275 gramos y con dimensiones de la consola cerrada de 148 por 84 por 28 milímetros y dos pantallas de 3 pulgadas LCD TFT, sí, la misma de la Game Boy Micro y SP, pero con resolución de 256 por 192 píxeles, en relación de aspecto 4 tercios, así es como en las teles antiguas, y una profundidad de 18 bits que básicamente podía representar hasta 262.144 colores diferentes, y además que la pantalla inferior tenía una pantalla táctil transparente resistiva. ¿Qué significa eso? Pues hay dos capas metálicas que cualquier cosa que presione la pantalla se juntaban y creaban una diferencia de voltaje para generar coordenadas que mostraban el punto pulsado, muy diferente a la tecnología touch, que por algo se llama táctil. ¿O qué no estás poniendo atención? Y con audio finalmente estéreo incorporado de 16 canales PCM a DPCM, no sé qué significa eso. ¿Y qué impulsaba todo esto, Charlie Wood? Pues nada más y nada menos que ARM, sí, adiós Shad. En específico, dos procesadores para más placer y poder, uno siendo el principal de 32 bits, el ARM 946E-S a 64 MHz y 12 KB de caché encargado de la renderización del video y el gameplay, y el segundo procesador igual de 32 bits, el ARM 7TDMI a 33 MHz, que si te suena familiar es el mismo que de la Game Boy Advance, pero con el doble de frecuencia. ¿Y por qué? Pues porque este se encargaba de procesar el sonido, el Wi-Fi y la conectividad, siendo nativa y no emulación al tener este chip, juntando todo eso y más memoria RAM de 4 poderosísimos megabytes y ampliable con un cartucho de buscador web de 200 kilobytes de ROM. Salía al mercado la Nintendo DS, incredible. Que en términos de procesador y basándose solo en la frecuencia de estos, porque no soy experto en electrónica y mi trabajo es entretener y no informar, afirmaría sin poner las manos al fuego que era 16 veces más poderosa que la Game Boy clásica, 8 veces que la Color y 4 veces que la Advance. Más aparte que algunos datos adicionales son que obviamente era retrocompatible con la Advance, tenía lápiz para la pantalla táctil, micrófono, una batería recargable de 850 mAh a 1.65 volts con autonomía de 8 a 10 horas y la primera en traer Wi-Fi, así como la primera en integrar otros dos botones, el X y el Y, dando un total de 8, y poco más en cuanto a especificaciones para NES que cualquiera pueda entender, o por lo menos hasta ahí llego yo. Pero como todo mundo sabe, esta consola tuvo 3 revisiones, así que vamos con cada una de ellas. La Nintendo DS Lite, lanzada en 2006 por $130, con el mismo hardware pero con un par de agregados como una pantalla de 3.12 pulgadas, mayores niveles de brillo, mayor batería con una de 1000 mAh, dando una autonomía entre 15 y 19 horas, menor peso de 218 gramos y menores dimensiones con 133 por 73 por 21 milímetros, y obviamente más bonita, siendo básicamente un rediseño, pero donde cambian las cosas es con la siguiente. La Nintendo DSi por $169, salía en el 2008 en Japón y 2009 en el resto del mundo, pensando más en competir contra la PSP y con la idea de tener una computadora de mano, según Nintendo. Añadía diversas cosas, pero sobre todo funciones multimedia como poder almacenar contenido tanto interno como externo, una tienda online y 2 cámaras, una frontal y una trasera y cositas más. Pero para poder hacer todo eso obviamente modificaron algunas cosas, que son las siguientes: 3.25 pulgadas de pantalla
pantalla, que ¿por qué digo esto? Pues porque era más grande que la original, que era de 3.03, y peso de 214 gramos, con dimensiones de 136 x 74 x 18 milímetros, una batería de 840 miliamperios con autonomía de 9 a 14 horas, las dos cámaras, pero quitando el slot de retrocompatibilidad de los juegos de la Game Boy Advance, y lo más importante, el bufo a la CPU, en concreto el ARM9, que de los 67 MHz de base lo subieron a 133 MHz, el ARM7 dejándolo en 33, un aumento en la RAM de 4 MB a 16 MB y 200 MB, ya no kilobytes, de ROM o memoria interna, expandible con una tarjeta SD hasta 2 GB o 32 GB usando una memoria micro SD, y listo. Esas serían las principales diferencias de esta consola. Oh, pero hubo una cuarta revisión, la Nintendo DSi XL, lanzada en el 2010 por $189, mismo hardware que la DSi, pero con una pantalla de 4.3 pulgadas, peso de 314 gramos, dimensiones de 161 x 91 x 21 milímetros y mayor batería de 1040 miliamperios con una autonomía de 4 a 17 horas. Daba por finalizada la era de Nintendo DS, siendo descontinuada en el 2013, pero retrocediendo el año al lanzamiento de la DS XL, ya que en 2010 fue anunciada la sucesora de esta, y sí, hablo de la mismísima 3DS, así que dale. La Nintendo 3DS, esta consola de la octava generación, lanzada un año después de su anuncio en 2011 y por un precio de $249, carísimo si la comparamos con las anteriores, por lo que bajando su precio medio año después a $169 y regalando juegos a los que pagaron el anterior precio. Salía esta consola con bastantes características nuevas, que son las siguientes, ya que con unas dimensiones cerradas de 134 x 74 x 21 milímetros, pesando 230 gramos, dos pantallas LCD TN, donde la inferior es una pantalla táctil resistiva tal cual de la DS, pero de 320 x 240 píxeles a 4 tercios, con 3.02 pulgadas de tamaño, mientras que la pantalla superior contaba con un aspecto panorámico 5/9 de 3.5 pulgadas, autoestereoscópico con una resolución de 800 x 240 píxeles, la cual para la función 3D, a simples palabras, movía la imagen en dos pantallas, haciendo el efecto 3D, viendo cada ojo una imagen diferente, por lo que esos 800 píxeles se dividían en 400 para cada imagen. Tres cámaras, una frontal y dos traseras de 0.3 megapíxeles para hacer el efecto 3D. Ni Sony se atrevió a tanto, y con audio estéreo pseudo surround, que en realidad no es la gran cosa. Y como he dicho varias ocasiones, ¿qué monstruo impulsaba esta consola? Pues aquí viene lo bueno, así que hey chamaco, te quiero atento aquí, que solamente lo diré una vez, ya que este sistema traía todo el poder de un System on a Chip, o sea, todo en uno, o como podría llamarse una app, ya que sí, no sé si aquí es la primera consola en meterle una GPU o aquí le llamaron GPU tal cual, ya que la DS obviamente traía GPU, pero de una forma menos compleja, o que alguien me corrija en los comentarios. El punto es que venga atento, ya sabemos otra vez que ARM creó el chip, pero esta vez en vez de 9, este se saltaría 2 generaciones posteriores, o sea el ARM11, fabricado a 45 nanómetros, un procesador por primera vez de doble núcleo a una velocidad de 268 MHz, que a pesar de oírse muy bueno fue el que causó el cuello de botella en esta consola, ya que su GPU podía dar mucho más, pero el CPU no, por lo que se comparaba al de una PSP o una Nintendo 64, cuando un par de años después salió la Vita. En fin, una memoria RAM de 128 MB dividida en dos bloques de 64 MB, de los cuales 32 eran obligados al sistema, con un ancho de banda máximo de 3.2 GB sobre segundo, 6 MB de VRAM y una increíble GPU Pica 200 a 268 MHz, con un máximo de 15.3 millones de polígonos, compatible con OpenGL, desarrollado por Digital Media Professionals, y una memoria NAND o interna de 2 GB, no kilobytes ni megabytes, gigabytes. Esto sí ya se parece más a una computadora de mano. Pero no solo eso, sino que dentro de esta cosita estaba el ARM9 mononúcleo a 134 MHz, obviamente para las funciones de retrocompatibilidad de la DS y algunas funciones más, imagino. Y gracias a todo esto se puede mover la consola, que algunas cosas extra mencionar es que traía el típico stylus, que aquí se incorpora el stick analógico por primera vez, el giroscopio y sensor de movimiento, y se introdujo el Miiverse para compartir logros de juegos, el Spot Pass, que básicamente es actualización de juegos o sistema mediante Wi-Fi en modo reposo o modo automático, el Street Pass, que es un modo de intercambio de información entre otras 3DS cercanas como mapas, mensajes, juegos, etc. Y variaciones en el color LED, que el rojo indicaba batería baja, el azul las notificaciones del Spot Pass, el verde las notificaciones del Street Pass y el naranja para la carga de batería, que traía una batería de 1300 mAh,
con una autonomía de 3 a 8 horas y poco más que comentar que otros videos no se hayan repetido 1000 veces. Pero sí, como imaginarás, esta consola tuvo revisiones, y no una ni dos, sino 5 revisiones, dando un total de 6 modelos diferentes de la misma consola, la mayor en la historia de Nintendo hasta ahora, pero veamos las diferencias de cada una de ellas. La Nintendo 3DS XL, lanzada en el 2012 por un precio de $199 con un peso de 336 gramos y dimensiones de 156 x 93 x 22 milímetros, una mayor pantalla del casi 90% más grande, siendo de 4.8 pulgadas la superior y 4.18 pulgadas la inferior, y con una batería mayor de 1750 mAh, dando la autonomía de 3 a 10 horas, así como una mejora en los botones siendo más cómodos. Y listo sería lo principal, así que vamos a la siguiente, la Nintendo 2DS, la cual salía en el 2013 por un precio de $129 y con la principal característica de no ser una consola plegable, sino como una pizarra, el cual tenía la pantalla original de la 3DS pero sin la modalidad 3D, siendo la resolución de la pantalla superior de 400 x 240 píxeles, con un sonido mono en vez de estéreo y una carcasa de plástico más robusta, siendo ideada para un público más infantil o de un uso más brusco, con un peso de 260 gramos y dimensiones de 144 x 127 x 20 milímetros, y de ahí en fuera tendría todas las características iguales a la 3DS de base. Pero esto cambia con las siguientes tres, y sí hablamos de las consolas New, empezando por la New 3DS. Lanzada entre el 2014 y 2015 por $219. Esta consola rediseñaba el modelo de la XL, pero con una pantalla de 3.8 pulgadas, un entremedio entre la 3D y la 3DS XL, redistribuyendo un par de botones y agregando 3, ya que aquí se incluyó por primera vez el ZL y ZR, que la única función que encontré era que podían pasar páginas web o pestañas de juego, así como un C-Stick, que es como un botón de algunas laptops, el cual podía mover la cámara de algunos juegos o punteros, un módulo NFC para los amigos y un sensor infrarrojo para rastrear los ojos del usuario y mejorar el efecto 3D, aunque no funcionaba tan bien que digamos. Pero no solo eso, ya que lo más importante eran las modificaciones al hardware, ya que el ARM se quedaba tal cual, pero el ARM11 añadía 2 núcleos, siendo 4 en total, subiendo su frecuencia a 804 MHz y agregando un caché L2 de 2 MB para mapeos o datos extra, mientras que la RAM pasaba al doble con 256 MB y una velocidad de transferencia de hasta 6.4 GB sobre segundos y una ranura micro SD en vez de SD, y con las dimensiones de 142 x 80 x 21 milímetros y pesando 256 gramos, con una batería de 1400 mAh y autonomía de 3 a 10 horas, se presentaba la New 3DS, por fin la consola sin el cuello de botella del procesador. Lástima que Nintendo no aprovechó este nuevo hardware y solo sacaron 7 juegos exclusivos y poco más, pudiendo ser una historia como la Color, pero que nunca llegó a pasar. A pesar de eso hubo más rediseños. ¿Por qué? Pues porque el dinero nunca es suficiente. La New 3DS XL o LL en Japón, que así le llamaban ahí, LL, lanzada en los mismos años que la New 3DS, o sea 2014 y 2015, con un valor de $249, era el mismo hardware potenciado del anterior, pero con las pantallas al igual que la 3DS XL, pero variando un poco en las dimensiones de 160 x 93 x 21 milímetros y pesando 329 gramos, muy similar a la XL y con la misma batería, y nada más que no se haya dicho ya. Y por último, y dando fin a esta generación, en el 2017 con un precio de $149 de salida, la New Nintendo 2DS XL Revisión 2.0 definitiva Deluxe Edition con acceso anticipado, que reunía lo mejor de todas las consolas pero sin el efecto 3D y siendo más barata, donde los únicos cambios que había sería en la distribución de las cámaras y detallitos que no se notaban, excepto en las dimensiones, así que métele el audio, con unas dimensiones de 159 x 86 x 20 milímetros y un peso de 260 gramos, con una batería de 1400 mAh y autonomía de 3 a 9 horas, daba por finalizada la familia de las 3 y 2DS, siendo las mismas prácticamente, aunque descontinuada su fabricación no hace mucho, en 2020 para ser exactos. Y dicho esto y esperando un gracias porque no sabes cuánta investigación me tomó esto, vamos a la última consola portátil sacada por Nintendo hasta la fecha, y sí, todo el mundo sabe de cuál estoy hablando, así que digámoslo juntos.
La Nintendo Switch, esta consola revolucionaria para Nintendo que es la primera en funcionar en dos sectores, el de las portátiles y las consolas de mesa, que desde la NES y su respectiva Game Boy hasta la Wii U y la 3DS llegó la Switch para fusionar ambos ámbitos, y es que no fue la primera pero sí la mejor en adoptar este sistema híbrido, aunque Nintendo diga que la 3DS es para entrar en el mundo de las portátiles y la Switch más para una consola de sobremesa coexistiendo al mismo tiempo, pues cosas de Nintendo ya sabes. Y es que esta consola aún de octava pero a su vez de novena generación gracias al fracaso de la Wii U y lanzada el mismo año de la New 3DS, que si has puesto atención sabrás el año, sí, el 2017, por un precio de $299 y una pantalla en formato tableta con detección capacitiva multitáctil de hasta 10 puntos, LCD de 6.2 pulgadas y relación de aspecto 16:9 de 1280 por 720 píxeles y con audio estéreo, sensor de luz automático, Bluetooth 4.1 y dimensiones totales de 173 por 102 por 13 milímetros y pesando 297 gramos con una batería de 4310 miliamperios y autonomía de 2 a 6 horas, así como un par de mandos llamados Joy-Cons, el L y el R, recargables con una batería de 525 miliamperios cada uno, dando una autonomía de hasta 20 horas, donde cada mando tiene 4 botones y un joystick analógico, así como un quinto botón al pulsar dos gatillos y 2 botones adicionales y se usan en modo separado y de forma horizontal, el SL y el SR, giroscopio cada uno y vibración HD, recabando lo mejor de los Wiimotes y mejorándolo, así como también el mando R tiene un sensor NFC para los amigos, y poco más que no sepas ya, y como ya es costumbre, qué poderoso hardware mueve esta pequeña gran consola. Pues nada más y nada menos que otro System on a Chip de la familia Tegra de dispositivos móviles, pero personalizado para esta consola, en concreto creado en colaboración por Nvidia, que aquí ya hablamos de cosas serias, y obviamente ARM, en concreto un chip Nvidia Tegra X1 de 20 nanómetros y 8 núcleos, 4 siendo el ARM Cortex A57 con caché L1 de 48 KB más 32 KB por núcleo y L2 de 2 MB, y 4 siendo el ARM Cortex A53 con un caché de 32 KB más 32 KB por núcleo y un L2 de 112 KB funcionando a 1.02 GHz, y una GPU Nvidia GBM20B con una frecuencia variable de 307 hasta 460 MHz en modo portátil y 768 MHz acoplado al dock, que básicamente es conectado a la corriente, y 2 unidades de cálculo con una potencia de hasta 256 gigaflops en modo portátil y 393 en modo acoplado, que recordemos son gigas, no teras, una RAM de 4 GB DDR4 trabajando a una frecuencia de 1300 MHz en modo portátil y 1600 en modo TV, dando un ancho de banda máximo de 25.6 GB sobre segundo y una memoria interna de 32 GB, de los cuales son usable 25.9 y expandible hasta 2 TB. Salía el último hardware conocido de Nintendo hasta la fecha. Que no haciendo caso de la siguiente comparación e información, ya que así no se hace e influyen más factores, y que alguien me corrija en todo lo que me equivoque en los comentarios, pero quiero hacerlo. Dicho esto, y agarrando la frecuencia máxima de la GPU de la Switch en modo portátil 460 MHz, podría decirse que la Switch era 2 veces más potente que la 3 y 2DS, 4 veces más que la DSi, 7 que la DS, 28 que la Advance, 57 más que la Color y 115 más poderosa que la Game Boy original. Incredible. Una vez cumplido una de las razones por las que hice este video, y como todos saben, esta consola tuvo 3 revisiones, así que vamos a cada una de ellas. La Nintendo Switch 1.1, conocida popularmente así, salida directamente meses posteriores y oficialmente en el 2018, por el mismo precio corregía sobre todo problemas de seguridad para el craqueo de la consola, ya que debido al increíble fracaso de la Nintendo Wii U, la Switch fue sacada de forma apresurada, pasándose estos sistemas de seguridad de largo, el cual esta consola parchaba estas puertas, así como optimizar el procesador Tegra y llamarlo Tegra X1 Plus, para extender la batería de 4 a 9 horas, y es lo único que cambiaba, o más bien corregía. La Nintendo Switch Lite, salida en el 2019 por $199, se decantaba por ser una consola solo portátil, quitándole el modo híbrido e integrando los Joy-Con a la consola, quitando los 4 botones del lado izquierdo y poniéndole una cruceta, así como una menor pantalla de 5.5 pulgadas y dimensiones de 208 x 91 x 14 milímetros y peso de 277 gramos. Y hablando del procesador, su construcción pasaba a ser de 16 nanómetros, significando que con una batería de 3570 mAh dura unas 3 a 7 horas de autonomía, o sea, más eficiente según ellos. Y listo, no esperes más.
Y por último, la Nintendo Switch OLED, esta consola salida en el 2021 por $349 y muy pocas ganas por parte de Nintendo, que mira que hasta yo le eché más ganas a este video que la gran N a esta consola. Y es que las únicas modificaciones que tuvo esta consola son las siguientes: una pantalla OLED, obviamente, un soporte que mejoraba el anterior modelo, que sí es un pedazo de plástico más grande, un puerto LAN en el dock, 64 GB de memoria interna y con un procesador de 16 nanómetros daba una hora más de batería, o no sé si desde la revisión 1.1 esto ya estaba implementado, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero eso es todo de esta generación, con solo 3 revisiones, la que menos ha modificado la consola base en la historia de Nintendo. Aunque no es culpa 100% de Nintendo, ya que debido a la pandemia no se pudo mejorar más, porque es un hecho ya confirmado que se pensaron más mejoras, y conociendo a Nintendo tal vez el procesador hubiera tenido algunos buffos, mejorando la estabilidad del frame rate a unos 60 FPS tal vez, y mejoras en la resolución o resolución estática y no dinámica, y cositas que no llegaron a ver la luz, pero como diría Black Sabbath, ya lo pasado pasado. Y así, acabando con esta última consola y aún en distribución, llegamos al final de las consolas portátiles de Nintendo, esperando la siguiente consola, que gracias a todo este video e investigación será una nueva generación completamente y no una revisión, así como un nombre siendo alusión a esta, ya que cuando un producto es exitoso en Nintendo y mira que la Switch puede llegar a ser la mejor de toda su historia, mínimo se usa el nombre 2 veces, pero sin llegar a confundir a la gente, ¿verdad, Wii U? Acabamos con esta cronología de Nintendo, que si te preguntas por qué no junté las dos líneas del tiempo es porque requiere más trabajo de edición. Pero si este video es muy apoyado con muchos likes, dislikes, comentarios, suscriptores y haters o lo que sea, me comprometo a realizar la línea del tiempo en una sola imagen, así como una tabla comparando todas las especificaciones que dije en estos dos videos de todas las consolas en formato imagen, subirlo y para que todo el mundo lo pueda descargar y sea una pequeña aportación de mí para el mundo. Pero bueno, hasta ahí lo dejo, ustedes deciden si sí o si no. Dicho esto y esperando de corazón que este contenido haya sido de tu interés y agrado, demostrándolo con un like, ya que con 12 páginas de guión sin copiar y pegar que ni en mi tesina me atrevía tanto, yo me despido recordándote que soy CG y hasta la próxima. Y ampliable